Buenos días, hermanos del Templo Bautista de South Houston. Hoy, domingo 13 de diciembre del 2020, vamos a nuestra lección número 19 y hoy es la última clase del libro de Amós. Vamos a estar en el capítulo 8 y 9 del libro de Amós. Hermanos, reciban un cordial saludo a todos nosotros de la iglesia. Recuerden siempre seguirnos comunicándose unos a los otros, orando unos por los otros. Las personas que estaban afectadas de salud de nuestra iglesia, gracias al Señor, Dios les ha ido recuperando poco a poco y lo están haciendo muy bien. También hemos sabido de algunas otras nuevas familias que han sido afectadas por el COVID, así que el virus sigue por ahí. Sigamos orando unos por los otros y cuidándose unos a otros. La buena noticia, muchos sabrán, es que ya, bueno, viene la vacuna, pero no llega mañana, así que hay que seguir esperando. Hermanos, vamos entonces a seguir con Amós. Hoy la clase sigue Amós, nos va a seguir escribiendo como la semana pasada en el capítulo 7 y al principio del 8. Todavía hay otras visiones que va a describir el profeta Amós en el día de hoy y tienen que ver con lo mismo, cómo Dios va a juzgar a Israel y nuevamente Dios, por medio de Amós, va a reclamarle y le va a indicar a Israel cuál es su pecado. Y sigue insistiendo en el mismo pecado que hemos visto desde el capítulo, desde el principio del libro de Amós. Pero ¿por qué Dios sigue insistiendo? Bueno, es un Dios bueno, es un Dios justo y reclama justicia también que tengamos hacia los demás. Vamos entonces al capítulo 8 al versículo 4 y ahí vamos a comenzar la clase de hoy. La podemos dividir en 4 partes y dice así, versículo 4 del 8. Del 4, vamos a leer del 4 al 6. Del 4 al 6. Dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? El profeta de 4 al 6 es otra visión que tiene y la idea es que es como que se hace una pregunta de lo que está ocurriendo en Israel en esa época. Y es Dios se está quejando de volvemos a lo mismo, como dije anteriormente, de la injusticia que social, la indiferencia contra el necesitado, con el que está pasando necesidad. Pero aquí hay algo que Dios está súper enojado y muy molesto y vamos adelante que Dios no pasa este abuso. Y dice el versículo 7, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y son estas obras. ¿Qué quiere decir? Dice que explotan a los que tienen poca cosa, los menesterosos, y arruinan a los pobres. O sea, además de que al que tiene poco, lo acaban de sacar lo poquito que tiene, y al pobre que no tiene nada, lo arruinan aún mucho más. Pero miren lo que hace esta gente, lo dijimos al principio, en esta época, en este periodo, había muchos ricos, había muchas personas que se habían enriquecido, pero ¿cómo se han enriquecido? Haciendo trampa. Miren el versículo 5. Dice, miren estos, cuando dice, ¿cuándo pasará el mes o cuándo pasará la semana? La idea que está diciendo aquí el profeta es que estos ricos o estos comerciantes que se habían aprovechado de estos pobres, no les importaba las fiestas religiosas, tan religiosos que se veían al principio. ¿Se acuerdan que ellos participaban, hacían muchas actividades, hacían cultos de más? ¿Se acuerdan? Y tenían muchos lugares para ofrecer holocaustos y sacrificios a Jehová. Eran muy religiosos aparentemente. No, estaban deseosos cada vez que venían el periodo de fiesta. Ustedes saben que los judíos tenían bastantes semanas, temporadas de fiestas y duraban a veces una semana o varias semanas, quizás hasta un mes. Y los comerciantes se preguntaban, ¿cuándo pasarán estas fiestas? ¿Para qué? No les importaba la fiesta, no era la celebración. Es más, se sentían que perdían, no había producción, no había productividad en cuanto a sus negocios o ganancias, porque durante las fiestas no había ese tipo de que no había comercio, porque estaba todo el mundo que en la celebración y sobre todo si la celebración con la relación con
la religión, ¿no? Cultos o celebraciones religiosas. Y estaban deseosos que pasaran la fiesta para ellos volver a sus negocios, a seguir explotando, quiero decir, a toda esta gente. ¿Cómo los explotaban? Miren, dicen, ¿para qué? Que pasen las fiestas para entonces abrir los graneros, vender trigo, pero ¿cómo vendían el trigo? El trigo se vendía por medida, pero las medidas eran falsas, porque dice aquí, achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Las medidas falsas, intencionalmente, con el propósito de engañar. Si decían, aquí tienes una libra o un kilogramo de trigo, realmente la balanza lo que medía era quizás medio kilogramo o media libra, pero la vendían como si fuera de una libra. ¿Entienden? Eso era falsear que la balanza. Así que estaban engañando, estaban vendiendo cosas muy caras para colmo, le subían el precio y te daban mucho menos. Así se estaban enriqueciendo. Injusticia social. Dios sigue reclamando a este pueblo, diciéndole, ustedes han abusado del prójimo y no les importa, ustedes viven una vida muy indiferente sin tomar en cuenta estos sus prójimos, sus hermanos también. Y dice, y quieren que pasen las fiestas para comprar por dinero y al pobre y a los necesitados por un par de zapatos. Y cuando venderemos los desechos del trigo. Vendían también los más malos de qué? De su cosecha. Los engañaban también. Pensaban que era trigo bueno, era qué? Pilfia, como decimos nosotros, no sé, los terciarios, no ni siquiera secundarios, los terciarios, lo que casi nadie quería, eso es lo que ellos vendían como si fuera que de alta calidad. El comprar a los pobres con dinero o por un par de zapatos da la imagen y da la idea de que también no podían comprar porque no tenían dinero y tenían que venderse como esclavos. Y esa es la idea que da aquí. Muchos, para poder mantener a sus familias, se vendían ellos mismos como esclavos. Y entonces estos ricos estaban locos que pasaran la fiesta para volver otra vez a sus negocios y hacer todo este tipo de trampa y de injusticia social. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Esto no solamente ocurre en Israel, esto ha ocurrido en todos los gobiernos de todos los tiempos en este mundo que está y todos los países que están sobre la faz de la tierra. Eso no ha pasado y todavía pasa. Inclusive, por eso es que hay inspectores del gobierno que van, dando un ejemplo, que van a las gasolineras y miden las bombas de gasolina para estar seguro que cuando uno se sirve un galón de gasolina realmente es un galón. O van a las tiendas, por ejemplo, que venden carne, por ejemplo, donde hay balanzas. Ustedes verán que muchos sitios tienen como un sticker, un sello del gobierno que dice la fecha o el día, quién fue el inspector, para inspeccionar que las balanzas estén correctas. Así que no, si se hace eso hoy día, si hay inspectores que han sido que se les paga por el gobierno para asegurarse de que no haya este tipo de injusticia en estos días, es porque ha ocurrido toda la vida. Eso no es nada nuevo. Y aún así hay quien se le pasa. Yo recuerdo muchos años atrás, estoy seguro que aquí también pasaba, en Puerto Rico recuerdo que conocimos personas que le echaban hasta agua en los tanques de gasolina, en la gasolinera, ¿para qué? Para diluirla más y sacar más dinero. Lo mismo que las balanzas en las carnicerías, también le cambiaban la escala para que vender a un mismo precio, pero dando que menos cantidad de carne. Y en fin, muchas cosas así. Lo mismo puede pasar por medidas de métrica, lineal, no importa. Dios está en contra de falsear las medidas. Y eso es una manera de robar. Punto. El bottom line, por decirlo así en buen castellano, el meollo de todo esto es que Dios está en contra de que robemos a nuestros hermanos, pero de robemos intencionalmente. Y esto es robar engañando, esto también defraudando a las personas pensando que le estamos vendiendo algo de calidad y estamos vendiendo algo de muy baja calidad, aparentando que es de alta calidad. En fin, ¿cuál es el pecado? No hay amor al prójimo. Cuando la ley prohibía todo ese tipo de actuaciones o de acciones. Por eso el versículo 7 dice de la siguiente manera: Jehová juró por la gloria de Jacob, por ellos mismos, no me olvidaré jamás de todas sus obras.
Aquí, diferente a muchas ocasiones que Dios habla de las obras buenas de sus hijos o siervos, aquí se refiere Dios a las obras estas malas. Dios no se va a olvidar de ellas. Referente que por eso viene el castigo. Versículo 8 en adelante, viene ahora, sin duda, el mensaje de que viene un castigo. Dice el versículo 8, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? Otra vez que el terremoto. ¿Se fijan? Les dije la semana pasada que habíamos visto anteriormente, lo vimos la semana pasada y que quedaba una vez más. Esta es la próxima vez donde otra vez se menciona, se da la idea de que hubo un terremoto. Dice, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. El terremoto, y no solamente el terremoto, sino también da otros acontecimientos terribles que van a pasar. No solamente habla de, dice que se va a levantar como un río, aparentemente dice que iba a llorar la gente, pero aparentemente que al llorar da la idea de que iba a haber que unas inundaciones también y que iba a cubrir toda el área. Dice también el 9 que aquel día se iba a oscurecer al mediodía. Dice que al mediodía se va a cubrir las tinieblas de la tierra en un día claro. Uno dirá, bueno, pues una gran tormenta, bien. Pues le tengo que decir algo. Los estudiosos, usted sabe que hoy día con la programación, las computadoras, ya uno puede determinar las fechas que van a ocurrir eclipses en el futuro. De igual manera, uno puede retroceder y saber cuándo ocurrió eclipses en el pasado. Y hay unos estudios que han dicho, hicieron la prueba, ¿no? Y se dieron cuenta que para el año 734 a 765, por ahí, antes de Jesucristo, posiblemente hubo 2 eclipses solares en esta misma región. Recuerden que también los eclipses pueden ocurrir y se pueden ver más claros o son más visibles, ¿no? En algunos lugares que en otros. Y en esta región, repito, entre 736 y 766, no recuerdo, por lo menos 2 eclipses solares ocurrieron. Y es posible que a esto es que se refiere Amós. Y usted dirá, pero un eclipse solamente ocurre un momento. ¿Por qué es que se ponga el día claro, oscuro por un rato y después se ponga? Bueno, porque estaba la costumbre, y se creía, ¿no? Por superstición, que cuando vean este tipo de fenómenos astronómicos, decían que es que había un caos, había una maldición de parte de los dioses. Y entonces, como estaban ocurriendo tantas cosas negativas, pues también eso le iba a traer temor sobre la tierra. Versículo 10 dice, cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y le volveré como en llanto de un unigénito y su prostimería como día amargo. Todos son adjetivos de cosas terribles que van a ocurrir a Israel. ¿Por qué? Por el castigo que van a recibir. Una de ellas es la idea de el llanto de unigénito. ¿Se recuerdan cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto, donde el pueblo de Israel tuvo que pintar el tindel con sangre para que cuando pasara el ángel, todo en la puerta, que sin tindel que tuviera que sangre, no iba a matar al primogénito en esa casa? Pero recuerdan que también dice el libro de Éxodo, ¿no? Cuando ocurre ese acontecimiento, se narra que había mucho grito, mucho llanto en aquellas casas donde había muerto el primogénito. Y a esto posiblemente se hace referencia, ¿no? Ese mismo llanto iba a ocurrir con este castigo que iba a traer Dios. No es que iba a matar solamente al unigénito, sino también que iba a haber tanta mortandad que ese llanto que ocurrió aquel día en Egipto también iba a ocurrir ahora en Israel. Bien, hermanos, todo esto es negativo, es triste, todo esto es castigo que van a recibir porque tienen indiferencia y siguen cometiendo injusticia con los demás hermanos de su mismo pueblo. Dice el versículo del 11 al 14, hay algunos estudiosos, algunos sugieren que es un poco difícil de comprender estos versículos,
Pero por ejemplo, el versículo del 11 y 12 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En estos dos versículos es da a entender como que va a venir tiempo después que ocurra todo esto, que entonces que después que ocurre lo malo, el castigo, ellos quieren volverse a Jehová, quieren volver a buscar del Señor. Pero entonces van a estar tan desorientados por todo lo que ha ocurrido, toda la mortandad que ha ocurrido en este país, en este pueblo, que entonces están aturdidos, están confusos y van a empezar a buscar que vamos a escuchar de Dios. Pero dice Dios que van a tener más sed y hambre de buscar, de escuchar palabra de Dios y no van a encontrar palabra de Dios. Posiblemente quizás estarán buscando profetas en aquella época y ya no van a escuchar profetas. Porque tenían la palabra, podían ir quizás al tabernáculo, podían leerla, pero querían alguien que les trajera palabra y la afirmara de que Dios estaba otra vez con ellos. Es posible esa sed que ellos van a tener, que tuvieran palabra de que realmente Dios los está levantando y los va a recoger, tiene misericordia y los va a levantar nuevamente. Pero dice aquí el Señor, irán errantes, estarán buscando en todo lugar, pero no van a encontrar palabra de Jehová. Repito, muchos piensan que es porque no van a haber profetas, quizás no va a haber lectura de la palabra, en fin, no van a encontrarse con Dios. Van a buscar un Dios, pero no lo van a encontrar. A causa, repito, después de todos estos acontecimientos del castigo. Dice el 13 y 14, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, refiriéndose quizás lo mismo, la juventud buscando más y más de quién, de Dios, van a caer, porque no van a encontrar palabra de Dios. Y dicen los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca se levantarán. Al parecer era como una maldición, no se sentirán como malditos, dirán, esto nos ha pasado por lo que hemos hecho y nos va a ir de mal en peor. En fin, son versículos que han quedado ahí y no están muy claros en la manera en que se pueden interpretar. Lo que sí es una queja, es un llanto, es un lamento. Después de que Dios ha destruido todo este pueblo con todo esto que ya hemos dicho, la gente va a estar queriendo entonces hacer, ahora es que se van a cortar de Dios, pero ya no lo van a encontrar. Bien, y ahí termina el capítulo 8, y ahora vamos al versículo 9, y ese es nuestro último capítulo 9 de Amós, y con esto terminamos ya el libro de Amós y la clase. Y ahora vamos a ver que del versículo del 1 al 10, Amós vuelve otra vez a traer otro tipo de visiones de cómo todavía sigue Dios trayendo más destrucción a Israel. Dice el versículo 1 del 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse en las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. El 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. El 3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. El 4. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Versículo del 1 al 4, fuertes palabras, es muy simple. Dios está diciendo, cuando venga la destrucción, no hay escapatoria. No importa dónde se metan, dónde se vayan, qué hagan, qué no hagan. Da la ilustración que se pueden ir al centro de la tierra, pueden ir al norte, pueden escaparse con otro ejército, con otro país. No importa a dónde vayan, la mano de Dios los va a alcanzar. No hay escapatoria. Cuando Dios dispone traer juicio, cuando Dios ya ha determinado traer un castigo, traer quizás o estremecer los cimientos de su pueblo, o estremecer los cimientos aún de su propia iglesia, con tal de que se atiendan y vuelvan a Él, no hay escapatoria, no hay escapatoria.
No hay manera en que podamos escapar de la mano de Dios para qué, para juicio. Así como Dios también tiene su mano para bendecirnos donde quiera que estemos, para sacarnos en su misericordia por su amor, porque eso es lo que Dios es amor, pero es un Dios santo y no un santo de una vez, es 3 veces santo, es súper santísimo, es lo que quiere decir 3 veces santo. Pero Dios es tan santo que espera que también su pueblo sea que santo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y Dios es un Dios celoso de buenas obras. Ya vimos las últimas obras que leímos. Ya estaban haciendo ¿qué? La injusticia con los demás. Ya les robaban con toda la intención. Hacían sus negocios con intención de hacer dinero, pero haciendo trampa. Dios no lo acepta. Eso va contra la ley y contra el amor. Y estos versículos hasta el 4, del 1 al 4, no hay manera de esconderse, repito, no hay manera de irse lejos del juicio de Dios. Y a veces en la iglesia hay hermanos que hacemos y nos vamos, como digo yo, que cogen vacaciones del mundo o de Dios, cogen vacaciones de cristiandad y se van al mundo por un tiempo y regresan. Y así hay muchos. Hay muchos porque piensan que le va muy bien. Se dan cuenta que vamos y venimos, van y venimos y dicen, oye, pero está bien, Dios aparece, no me ha hecho nada malo, así que yo creo que Dios sabe que pues por ahí yo cogeo, pues no hay ningún problema. Y llega el momento en que ya dejamos de hacerlo como por explorar, que lo convertimos en una práctica. Y cuando convertimos en una práctica y hacemos algo como práctica, que es algo que acostumbrado, es algo que ya es habitual hacerlo, que es parte de nuestro diario vivir, que es parte de nuestro hablar, de nuestro actuar, que es parte de nuestra vida, y lo hemos ya internalizado y ya lo hemos hecho, así soy yo, y sabemos que es pecado, tarde o temprano, como digo otras veces que el pastor Gonzalo nos ha enseñado, el pecado nos alcanzará. Y el pecado os alcanzará y va a traer mal a nosotros, nos va a hacer daño. Porque estamos haciendo algo sabiendo que a Dios no le agrada, pero estamos abusando de la misericordia y del amor de Dios. Y uno pensará, pero ¿y por qué Dios no me dijo nada al principio? Dios te dijo algo al principio. Dios es tan amoroso y tan misericordioso que de alguna manera u otra trató de llamarte a ti, llamarnos a mí la atención de que no lo hagas, volteate, mírame a mí, no lo hagas, no vayas allá, no insistas, no sigas haciéndolo de muchas maneras, porque Dios nos ama, porque Dios sabe, no lo sigas haciendo porque el pecado te va a alcanzar y el pecado, hermanos, nada bueno trae. El pecado destruye, el pecado mata. El pecado vino para hacernos la vida, como decimos, de cuadrito, para hacernos sufrir, nos lastima, nos hace que nos dudamos de todo. El pecado es malo y Dios lo sabe, por eso Él dice, no lo hagan. ¿Y por qué toma tiempo para que Dios actúe? No es que Dios actúe. Toma tiempo porque Dios está dando oportunidad para que uno se arrepienta y se vuelva a Él. Dios no actuó enseguida con Israel, pero mandó muchos profetas antes de la destrucción de todo esto, antes que vinieran los asirios y tomaran posesión de estas tierras, como está profetizando Amós. Dios habló de muchas maneras, pero el pueblo no quiso escuchar. El pueblo que vimos la semana pasada le dijo a Amós, vete y profetiza a otro sitio. Inclusive vimos y hablamos la semana pasada como hay muchos hoy día. No, son palabras muy fuertes porque no queremos escuchar cuando dicen estás mal, estás haciendo bien. Y nos duele aún más cuando usamos la misma palabra de Dios y sabemos, uy, estoy mal. Entonces, la reacción inmediata es rechazar y decir, no, tú eres el que está mal, yo estoy bien. Y seguimos viviendo de esa manera hasta el día que entonces nos cae que el resultado del pecado, la paga esa del pecado, y entonces, ay, Señor, ¿por qué lo permitiste? Dios, no. Mucho tiempo antes ya Dios quiso que nos arrepintiéramos, pero no quisimos, porque siempre estamos pendientes a lo mío, después a lo mío, y si acaso hay tiempo, también a lo mío, porque siempre queremos lo nuestro. Eso es lo que hacían estos comerciantes. No les importaba la religión, aunque eran muy religiosos con muchos cultos y muchos vamos a decir, holocaustos y muchas alabanzas y muchos días de cultos. No les importaba. Ya vimos hoy, querían que pasaran esas fiestas para seguir haciéndose de más dinero de una forma injusta.
llegará el día que Dios que va a estremecer, no la tierra, va a estremecer los cimientos de cada uno de nosotros que decimos ser llamados cristianos. Y tienen que venir días así. Si lo hizo en el Viejo Testamento, también lo hace ahí con su iglesia. Dios quiere una iglesia que pura, santa, sin mancha. La justicia comienza por casa. Dios no tiene que estremecer a los demás pueblos porque ya dijimos la semana pasada, son paganos, pero a su pueblo que dice ser que ama y adora a Jehová, Jehová dice, no, no es así. Y va a haber sed, como dijo anteriormente, va a haber sed para buscar de Dios después que ocurre esto, para que le busquemos. Hermanos, vienen tiempos difíciles de parte de Dios, pero es para que aprendamos a buscarle a Él. Y es para que volvamos nuevamente nuestro rostro hacia Él. Lo interesante es que aquellos que dice al principio que cogen vacaciones de Dios temporalmente, van y vienen, Dios no se olvida de esas obras. Dios no se olvida de lo mal que estamos haciendo. Y algún día daremos cuentas a Dios. ¿Qué pasa? Pensamos que estamos bien, pensamos que a lo mejor nos escondemos de Dios en la iglesia. Quizás porque voy el domingo a la iglesia, Dios pues sabe que estoy haciendo bien. Quizás porque sigo enviando el diezmo. Quizás porque a veces participo de grupos de oración o sigo dando la clase. Quizás porque estoy haciendo muchas cosas religiosas, pensamos que Dios pues me está dejando pasar lo que realmente no le agrada a Dios. Tarde o temprano no nos podemos escapar y vamos a tener que dar cuentas a Dios. Dice el versículo 5 en adelante, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Lo vimos anteriormente. Es como una inundación, ¿no? La idea de derretirse, algunos pensarían que en el terremoto, a veces terremotos, que a veces hay montañas altas que tienen hielo, nieve, y también hace que hayan avalanchas y, en fin, se derrita. No sé, son fenómenos naturales que iban a ocurrir aquí, que era parte del castigo a Israel. Dice el versículo 6, él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Jehová, él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Lo que está diciendo es, el que va a hacer todo esto es el que edificó todo el universo. Lo va a hacer Dios. Es el Dios que es capaz de coger el mismo mar completo y echarlo ¿qué? En la tierra. Bien, algunos han dicho que es posible que el que llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama, Jehová es su nombre. Algunos han pensado que a lo mejor se podría estar refiriendo a un tsunami, porque el tsunami viene del mar y entra a la tierra bastante. Así que, otra vez, son simplemente interpretaciones, especulaciones. Bien, la idea es que Amós sigue recibiendo palabras de Jehová del gran, vamos a decir, acontecimiento que va a recibir Israel por su pecado y el acontecimiento porque va a ser que es un castigo de parte de Dios. Versículos 7 al 10. Hijos de Israel, dice, hasta hablando Jehová, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de aquí a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Se fijan? El mismo pensamiento que vemos hoy día. Hay quienes viven allá afuera pensando que Dios no me va a hacer daño a mí, porque sabe que yo he hecho muchas cosas buenas. Piensan que su salvación y su seguridad en Dios está por las obras que hacen, dicen ellos, para Dios, sobre todo en la iglesia. Entiéndase literalmente en el edificio como tal, en el recinto físico que ha hecho el hombre, iglesia como tal, repito, el edificio, y piensan que lo que hacemos allí es suficiente para tener a Dios contento, de manera que yo puedo seguir haciendo que mis barbaridades, mis pecados, estar contra de la palabra de Dios,
y Dios no me va a hacer mal porque yo que me estoy creyendo que todo está muy bien. Porque como todo se ve muy bien, pensamos que Dios así mismo lo ve. Tarde o temprano, así como dice aquí, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Hoy día puede ser tarde o temprano, el que esté pecando en mi pueblo, tarde o temprano tiene que ser zarandeado, que ya lo vimos en el versículo 9. Dios tiene que zarandear, tiene que estremecer, tiene que mover ¿qué? Las bases y tiene que mover el fundamento de muchos de nosotros para que reaccionemos. A veces yo digo, Dios tiene que movernos la silla y a veces hay que quitarnos la silla y caer que sentado en el piso para que despertemos, para que reaccionemos. Dios nos está hablando. Dios no quiere que muramos en el pecado. Dios no quiere que nos apartemos de él, que estemos siempre pegados a él. Hermano, y si no estamos hablando aquí si se salva o no se salva, salvación o no salvación. Ustedes conocen mi sentir en cuanto a eso. Dios no me ha mandado a predicar si la salvación se pierde o no se pierde. Dios me ha mandado a predicar lo que salva, que se llama la fe en Jesucristo. Eso sí me manda Dios a enseñar y a predicar y a pregonar. Tú eres y yo soy responsable de mantener que esa fe en Jesucristo y mantenerme firme hasta el final y perseverar hasta el final. Solo Dios sabe quién realmente es de él. De hecho, dice aquí mismo el 7 al 8, Jehová vuelve a repetir y a recordarle de dónde los saqué. Los saqué de Egipto, todo lo que he hecho con ustedes. Y dice el 8, pero ya Dios dice, voy contra el pecador. ¿Voy qué? Contra todo aquel que se hace lo malo delante de Jehová. Así que los zarandea, dice que los va a zarandear. Dice, entre todas las naciones, o sea, que todas las naciones vean que están siendo zarandeados por Jehová, porque Dios comienza su justicia por casa y los demás tienen que ver, wow, este Dios es justo, este Dios es santo y merece lo mejor. Por supuesto que merece lo mejor. Yo debo darle a Dios lo mejor de mi vida. ¿Y qué es lo mejor de mi vida? Mi voluntad de querer hacer su voluntad. El deseo fiel mío, mi deseo natural, legítimo, original de mi corazón de querer hacer lo que Él me manda a hacer. Eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Pero si no lo estamos haciendo, tarde o temprano algo nos va a zarandear. ¿Para qué? Para que despertemos. Y mejor es ser zarandeados ahora que llegar al cielo y darnos cuenta de que Dios nunca nos conoció, porque nunca nosotros fuimos verdaderos cristianos y mucho menos nos comportamos como hijos de Dios. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy día hay muchos allá afuera que lo vemos que se dicen ser cristianos. Hay algunos de ellos que actúan de manera, hermanos, que vimos otros días en el libro de Gálatas, estamos estudiando Gálatas también, otro estudio que tenemos, y dice bien claro la Biblia, hermanos, que dice Jesús, y también en Gálatas, el cristiano, el Hijo de Dios, se denota por su fruto, el fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? Y no piensen, no, porque tiene algunos de los frutos y otros no. No, mentira, eso son mentiras. El fruto viene con el paquete del Espíritu Santo. No es que viene poquito a poco, viene todo junto y yo tengo que mostrar ese fruto del Espíritu Santo. Pero hay allá afuera tantos que se llaman ser cristianos, que actúan y dicen cosas y barbaridades, que si ellos son cristianos, yo digo a veces, para exagerar, ¿no? Ellos tienen de cristiano lo que yo tengo de marciano. Sí, sí, porque digo, pero las cosas que dicen y piensan y son capaces de hasta de predicar y profetizar, que uno se alarma cuando uno va a la palabra y dice, ¿cómo es posible? No tienen temor de Dios, porque piensan que, como el versículo 10, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Piensan que Dios no le va a hacer ningún daño porque ellos piensan que están haciendo ¿qué? Lo correcto para el Señor. Ellos piensan que están haciendo lo correcto según la palabra de Dios. Ellos podrán decir que conocen a Dios, hablarán mucho de Dios y de Jesús, quizás hablarán mucho de la Biblia, que conocen muchas cosas de la religión cristiana. La pregunta que se deberían de hacerse hoy, ¿y a ti te conoce Dios? Es muy fácil decir yo conozco a Dios, pero Dios te conoce a ti. Porque fíjense que Jesús dice en aquel día que algunos que dicen que profetizamos en tu nombre, que hicimos milagros y muchas cosas, como que dice, nosotros conocimos a Jesús, sin embargo Jesús le va a contestar, no les conozco, nunca os conocí. Gálatas también dice lo mismo, no es que ustedes conozcan a Dios, los conoce Dios a ustedes.
Eso es muy serio. Y hay gente que vive allá afuera pensando que son conocidos de parte de Dios. Y tienen que ponerse que las pilas, como decimos nosotros, y ponerse que a meditar y a reflexionar. ¿Realmente me conoce a mí Dios? ¿O yo simplemente estoy viviendo como que conozco a Dios y doy por sentado de que Dios me conoce a mí? Cuando realmente estoy viviendo según que mi propia voluntad. En fin, al cabo, hermanos, cuidado, versículo 10. Eso lo vemos hoy día y siempre estará. Hay muchos cristianos, llamados cristianos, repito, que piensan que están muy bien. Y usted dirá, pero es que se ve que todo le va muy bien. No se impacienten, porque Dios hace justicia a cada uno a su tiempo. Terminamos con Amós, versículo del 11 al 15. Y terminamos como también termina para Amós. Yo creo que Amós necesitaba escuchar este tipo de palabras, porque ya después del versículo 10 del 9 estaría que muy deprimido, triste, viendo, Señor, pero ¿qué va a pasar con Israel? Dice el 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ven, restauración. Viene un tiempo que Dios va a restaurar otra vez. Lo mismo puede pasar en las iglesias hoy día. Dios se tiene que estremecer, pero después que haya hecho su justicia y como digo yo, su limpieza, Dios vuelve otra vez a levantar su iglesia. Pero tiene que traer hay que traer justicia, tiene que traer lo justo para que la gente de afuera pueda ver, esta iglesia está creciendo y está viviendo como Dios le agrada. El 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Lo que está diciendo es que después de haber sido llevado en cautiverio, en algún momento Dios va a hacer que vuelvan y que levanten otra vez la tierra. Dice el 13, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. El 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Así ha dicho Jehová, Dios tuyo. Así que terminamos con Amós, con palabra de que de restauración, promesa de que Dios va a hacer que ese pueblo regrese, que ese pueblo vuelva otra vez a estar en una tierra que tenga todas las facilidades y que provea todo lo que tenga que proveer para qué, para su pueblo, para subsistir. Dios promete eso. La idea es que los va a traer a una tierra donde nunca más podrán ser arrancados. Usted dirá, así como está Israel hoy día. Mire, hermano, cuidadito, porque cuando fueron en el año 70 después de Cristo, vino quien, Tito, y se dice la historia, que Tito pues, era emperador. Se cree que Tito o estaba en Roma o fue directamente a Jerusalén, o había estado en Jerusalén y después regresó a Roma. En fin, la idea es que ya Tito se hartó en un momento dado y dice, ¿sabes qué? Estos judíos ya me tienen cansado, terminen con esto. Después de varios días de haber azotado a Israel, de haber tenido encerrado a Israel, a Jerusalén, llegó un momento en que controló la salida de todo el mundo. No podían dar ni comida, nada, ni agua, ni nada. Hasta que entonces un día se cansó Tito y dijo, ya, terminen con esto. Entraron a Jerusalén y destruyeron todo lo que era Jerusalén. ¿Profetizado por quién? Por Jesús. Vendrá un día en que ven este templo, no verán que toda piedra va a caer, que piedra sobre piedra no va a estar que puesta en pie, todo se va a caer. Y así pasó. Se cayó Jerusalén, se acabó Israel hasta el año 1947, 48, ¿se acuerdan? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron casi 1900 años para que volviera a tener ese pedazo de tierra. Y hoy día tampoco están tan seguros allí, porque ustedes saben que cada tienen conflictos con los palestinos. Es muy probable que Dios se está refiriendo a la nueva Jerusalén, al nuevo pueblo que va a levantar, porque aquí dice que yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Okay? Dios va a levantarlo nuevamente y sabemos que hay una simiente que viene de parte de quién, de David, que es quién, Jesucristo. A eso que posiblemente apunta esta profecía. Va a llegar un momento en que va a venir que no solamente Israel, el que estamos hablando hoy día, sino también que todo aquel que se acerque a Jesucristo va a participar de esta promesa, en que habitaremos en una tierra y estaremos allí eternamente y para siempre.
eso valga la redundancia por la palabra eternamente, ¿no? Estaremos allí para siempre, en un lugar donde nunca jamás nadie nos va a sacar de ella. Así que esta profecía posiblemente apunta al aspecto más bien de cuando vayamos al cielo a través de Jesucristo. Pero en fin, no estamos tanto buscando a qué se refiere del 11 al 15. Quería que estuviera claro que Israel volvió a salirse de esta tierra hasta el año 47 del siglo pasado. Es posible que apunta cuando venga Cristo por segunda vez. Hermanos, hay promesa de que Dios siempre quiere la restauración de su pueblo. Cuando Dios toca nuestras vidas con el fin de llamar la atención para que pongamos nuestros ojos en Él y fijemos nuestra vista en Él, Él lo hace porque nos ama. Él no quiere el mal para nosotros, Él quiere el bien para nosotros. Con amor eterno Dios nos ama, nunca nos ha dejado de amar. Cuidado con aquellos que se hacen llamar hijos de Dios cristianos y se pasan engañando y lo que están vendiendo como un evangelio es una falsa medida. Y hoy día quizás no venden nada que se mida por una balanza o que se mida con una regla, pero hoy día se vende un evangelio con una falsa medida de la voluntad de Dios y engañan que poniendo la voluntad de ellos mismos y no la de Dios. Y me refiero a tantos falsos profetas, a tantos falsos apóstoles, tantos falsos maestros que hay allá afuera, que lo que hacen es vendiendo cosas del evangelio, pero que la falsean, la pintan como si fuera verdad y es pura mentira. Lo triste a todo esto es que hay mucha gente que se lo cree. Abramos los ojos. Amós fue un profeta que Dios llamó, como bien explicamos ya la semana pasada, 2 semanas atrás. Él estaba aquí en el campo y Dios le llamó para que trajera estas palabras. No le querían escuchar porque son palabras muy fuertes. Permita a Dios que nosotros también hoy día prestemos atención a la palabra de Dios, esta que tenemos delante de nosotros, la Biblia, que no hay palabra más segura y perfecta que la que estamos escuchando aquí. La palabra de Jesucristo es perfecta. Atendamos al Señor y oremos para que tengamos discernimiento y sepamos a quién escuchar y a quién desechar. Porque, repito, hay mucho engañador allá afuera que quieren hacernos pensar que nos están vendiendo lo justo y son como estos comerciantes en el tiempo de Amós, que han falsificado la medida, la han cambiado sus medidas y han falsificado hasta la misma voluntad de Dios. Hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. La semana que viene comenzamos con el libro de Oseas, otro profeta menor que para el tiempo este mismo de Amós. Van a ver otra vez profecías con lo mismo. Vamos a estar viendo profetas que Dios envió en este periodo diciendo arrepiéntanse porque vienen tiempos malos. Pero al fin y al cabo, Asiria conquistó Israel. Israel no hizo caso, no se arrepintió. Hermanos, que tengan una semana muy linda. Recuerden, Jesucristo es la razón de la Navidad. Jesucristo es la razón de nuestra vida. Jesucristo es la razón por la cual día tras día tenemos que predicar y vivir una vida que agradece al Señor. Si no has conocido al Señor Jesucristo, invitamos que lo aceptes, que creas en Él y que le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Comunícate con Templo Bautista South Houston, ten la información en el website, llámanos, envías un texto, un email y queremos orar por ti. Y ya dentro de unos 25 minutos comienza también el culto de parte del pastor de Orfeo. Sintonícese, conéctese, llámese unos a otros, oremos unos por los otros y será entonces hasta el próximo domingo. Que el Señor me los bendiga mucho y pase una muy linda semana. Bye bye.